María José Bernal es la presidenta ejecutiva de la Federación Nacional de Comerciantes en Antioquia. Bienvenida, muy buenos días, ¿cómo está? Gracias a todos, qué rico estar aquí, muchísimas gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad, acá tiene la oficina divina. Ah, no, pero Gracias toca. por el regalo, está muy lindo. Empieza, ahora les mostramos un detalle. ¿Cómo van las ventas? ¿Cómo va el presupuesto de ventas? Bueno, cuando nos aprestamos, María José, a 2 semanas que son clave y de altísima demanda esperamos. Bueno, señores, pues yo les cuento que nosotros en Antioquia tenemos previsto que va a haber unas ventas de 1.5 billones de pesos. Esta es la temporada más importante del año para el comercio. ¿Qué van a comprar los antioqueños? Van a comprar en un 84% vestuario, calzado y accesorios, en un 23% juguetes y en un 18% tecnología. Ojo que de todos modos esperamos que sea una muy buena temporada, sin embargo no va a lograr recuperar lo que se perdió en el día sin IVA, que se canceló finalmente. Ya vamos a detallar eso. Ahora, si quieren medir la temperatura de cómo está la actividad comercial, Ya lo decíamos. váyase ahora. al centro de Medellín. Ave María, vea. Mire Aquí la está foto. Janet Zuleta. Janet es la presidenta de ASO Guayaquil. Bienvenida, Janet, buenos días, feliz Navidad. Feliz Navidad para todos, buenos días, felices de estar acá, en donde los vecinos, somos centro, entonces estamos aquí visitando a los Heladito vecinos estamos. siempre. Oiga, una expresión bien paisa, como un hormiguero. Como un Total. hormiguero. Así ha estado el centro en estos días. Total, llevamos estas últimas 3 semanas que digamos empieza ya lo fuerte de la temporada al detal. Nuestra temporada en el sector empieza desde octubre porque nos movemos 50% mayorista y minorista, pero obviamente ya en la venta al menudeo, al detal, el usuario uno a uno, desde estas últimas 3 semanas ha sido muy fuerte y pues lo que se viene, como lo decías, estas 2 últimas semanas es lo más importante. Como sabemos, tradicionalmente pasa más de 1.300.000 personas al día por el sector. ¿Cómo le En parece? esta temporada normalmente esas cifras se incrementan entre un 30 y un 40% y en eso pues digamos que venimos ejecutando diferentes acciones que para nosotros se llaman Plan Navidad, zonas seguras y acciones que nos llevan a tener unos espacios mejores y a estar preparados para la temporada con todas las connotaciones positivas y negativas que tiene estar en el sector de Guayaquil. ¿Qué es lo que la gente más va a buscar al centro, a esos comercios asociados a ASO Guayaquil? Ya la presidenta María José nos decía qué se espera, cuáles son las expectativas en productos que se venden, pero según lo que ustedes ven, ¿qué es lo que la gente más busca en estos comercios? Bueno, definitivamente la tradición del estreno sigue siendo la línea. Nosotros somos de tradiciones, el hueco Claro. es tradición, o sea, Sí. visitar el hueco en diciembre. De hecho, hay más o menos un 20% de la población, en un estudio que hicimos recientemente, que solo visita el de la población de Medellín, que solo visita el sector del hueco Guayaquil en esta temporada. Normalmente el estreno, juguetería, muy en el tema de los aguinaldos, los traídos del Niño Jesús. Entonces, esas son como las principales categorías que se nos mueven para El estreno. esta temporada. Pero como saben, lo que ustedes no encuentran en Guayaquil es porque no existe. Eso es Valga la verdad. cuña. ¿Cómo vio la cuña? ¿Cómo vio la cuña, pues? Eso es Súper. verdad. Es buenísimo. Bueno, y frente a esa disminución que ya nos hablaba la presidenta María José, pues tenemos el día sin IVA, pero aparte de eso, no sé si el tema de la inflación que hemos estado hablando durante todo el año, que ha golpeado mucho el tema del mercado, de los servicios públicos, ¿creen ustedes que va a golpear también la compra de los aguinaldos? Evidentemente sí, o sea, realmente el día sin IVA solo en un día teníamos nosotros pronosticado que en Antioquia se iban a vender alrededor de 1 billón de pesos, solo en un día. Eso es muchísimo. Pero el Black Friday nos ayuda un poquito. Sí, 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 es claro, verdad, sí. es verdad. El Black Friday ayuda un poco. De todos modos, ese es pues voluntario y demás. Y Claro. también el día sin IVA era voluntario, pero era una ayudita y un 19% de descuento de entrada, porque pues el gobierno asumía eso, que después lo recuperaba vía otro tipo de tributos, ¿cierto? Pero bueno, digamos que ahí el mensaje no es solo que se cayó el día sin IVA, sino la confianza, el mensaje de confianza que se le envía al sector privado, porque al principio sí, después no, después sí, después Producto Nacional, no entendíamos cuál era la delgada línea y después que sí, que no. Y finalmente, faltando pocas horas para el día sin IVA, nos dijeron... Que el decreto se firmó la noche anterior. La noche Exacto, Así es, exacto. tal ¿Y cual. cuál es el mensaje que le mandas al sector privado ahí? Nula confianza. Eso es clarísimo.
El tema de la inflación es preocupante, claramente pega en el bolsillo, especialmente de las personas con menos recursos, de las personas más pobres, porque pues bueno, en su canasta mensual pues los alimentos tienen una mayor participación y esa inflación de alimentos es mayor al 20%. Entonces hay una disminución del poder adquisitivo de la gente. Sin embargo, vamos con toda, el comercio está listo, como lo dice Janet, ya el centro de Medellín lo ve, ese es el termómetro y la temporada se está moviendo. Janet, hablamos ahorita antes de entrar, que los televidentes le escriben a uno de todo, es que es evidente que el centro, el hueco, todos vamos a comprar, pero en estos días hay un problema y es que, lo decía ahorita Paula Andrea, que llevar plata en efectivo es un riesgo. Y muchos de sus comercios en el hueco o en Guayaquil no reciben tarjeta, ni de crédito ni débito, por X razones, por el tema transaccional, por el tema, no sé, y porque les gusta el billete en la mano y por eso te pueden dar más rebaja. Sí, Cultura. exacto, porque les gusta la Sí, un acto seguridad, cultural. les gusta la calidad y el billete. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacer para que nos colaboren con eso? Porque es que usted lo dice, hay 1.300.000 que están en el centro y hay otra cantidad pendiente de robar la platica, la gente que saben que la lleva encaletada en efectivo. ¿Cómo hacer para...? No, y ahora con el código QR no entra, o sea, no nos digamos Ahí mentiras, vamos. es peor porque allá usted es así, dele a ver si entra y no entra el código QR. Entonces, ¿cómo hacemos para que nos colabore? Porque soy habitante también del hueco, porque vamos todos los días, hay que comprar cositas, ya les compré los regalos, para que nos colabore, para que haya esa transacción de parte de, así sea, no sé de qué forma, incrementar, no sé, pero ¿cómo hacerlo? Bueno, en el sector de Guayaquil nosotros hace 2 años a través de todas las agremiaciones, de la mano de Fenalco incluso y con otros aliados, veníamos haciendo un proceso de bancarización Sí. y del tema de datáfonos muy juiciosos y íbamos más o menos en una cifra del 70%. Cuando ingresó con mucha fuerza el QR, usted ve que ya hasta el ventero informal que te total. vende el mango tiene el código El QR. de aguacate, Entonces sí, hubo doctor, como claro. un retroceso y realmente, y yo creo que más que decir que es que nos gusta el billete, porque pues yo creo que a todos los empresarios, porque para eso son los empresarios, para generar economía, para generar riqueza, es más que decir eso, es que es un sentido práctico, o sea, esto es muy práctico, hay un nivel de transacción en efectivo muy alto y cuando entró el QR, pues esa fue como la forma práctica, entonces muchos incluso se devolvieron y a pesar de tener datáfono dicen, no, yo prefiero el QR porque hay un tema de costos, porque realmente hay un Así costo es. y de practicidad en la transacción, pero ahí vamos a tener que hacer el jalón de orejas a Bancolombia y no solo a Bancolombia, sino a las otras, a la vivienda Claro. que también hace 2 semanas estuvo Oye, el NEC, el no, NEC, horrible. ¿cierto? Entonces, esas herramientas digitales yo pienso que han ayudado mucho. Sin embargo, nuestros comerciantes también se prestan a muchas otras actividades colaborativas. Si a veces no te lo recibe, la transacción te la hace el vecino, pues que es lo que vemos en el sector. Sí, sí, te sí. reciben la tarjeta en el vecino y luego ellos cruzan sus Me ha cuentas. tocado, tráete el datáfono, como 5 locales para Total. allá. Sí, sí, es verdad, O sea, sí, yo así creo que es. mi escuela durante estos 6 años en el sector de Guayaquil ha sido el sentido práctico para realizar las cosas, pero es real y en eso desde las agremiaciones seguimos trabajando Perfecto. fuertemente para que podamos tener un mejor nivel de bancarización. Ahora, Juan plantea un asunto que es bien importante por estos días y es la seguridad. ¿Qué se está haciendo María José? ¿Qué se está haciendo Janet para garantizar la seguridad de los compradores? Porque obviamente se dispara la actividad comercial y con ello se disparan también quienes bregan a quitarle a uno la platica. Si no es la platica, las cositas que uno está comprando. Bueno, pues venimos haciendo un trabajo conjunto, especialmente en el centro de Medellín, junto a Asoguayaquil. Janet es una gran líder de Asoguayaquil en el centro. Primero, concientizar a los comerciantes, hacer campañas con ellos, denuncie todo tipo de comportamientos que le generen dudas, pues tiene que inmediatamente llamar a la autoridad. Y también seguimos en esa tarea de seguir exigiendo mejores condiciones, especialmente para el centro de Medellín. Hay temas que nos preocupan mucho, como el espacio público, inclusión social, habitantes de calle en muchos sectores del centro de Medellín, y también el tema de seguridad. El espacio público está estrechamente relacionado con la percepción de seguridad. Si está mal habitado el espacio público, la percepción de inseguridad se dispara completamente. Lo que habla Janet del Plan Navidad ha sido gran parte de ese trabajo, que le venimos trabajando más o menos desde septiembre, desde julio se empieza la conversación, pero en septiembre se empieza a preparar puntualmente el centro de Medellín.
Janet. Bueno, no, en el tema de seguridad es muy grato contar, y yo creo que y lo decimos en varios espacios, si hay algún territorio seguro, obviamente el centro no es solamente Guayaquil, yo me concentro en hablar de Guayaquil, pero Guayaquil como tal es una zona totalmente segura. Ahí es el piloto de lo que nosotros llamamos zonas seguras, que fue una estrategia que lanzó ASO Guayaquil y que se ha ido extendiendo incluso a otros territorios del centro y de la ciudad, donde contamos con una articulación entre el sector público y el sector privado. A la fecha, para el sector de Guayaquil contamos con 70 unidades adicionales, de las que regularmente de policías están en el sector. Ahí sí, digamos que la cuñita y los aplausos son para la Policía Nacional, el Ejército, el Gaula, que permanentemente están haciendo un acompañamiento al sector de Guayaquil. Yo creo que si hay una zona segura en las que podemos caminar con el celular en la mano, y me atrevo a decirlo de esa manera, es el sector de Guayaquil. Tenemos muy buen acompañamiento, además tenemos una ventaja en la articulación del sector privado, y es que la mayoría contamos con la misma empresa de vigilancia. Eso nos permite tener un circuito interno de seguridad, alrededor de 26 centros comerciales, que son de los que puedo hablar directamente porque están agremiados, pues ahí estamos hablando de más o menos 5.000 negocios. Tenemos ese nivel. Entonces hay una inversión de más de 1.000 millones de pesos desde el sector privado también en reforzar los esquemas de seguridad con tecnología, también con los botones de pánico, que es una de las estrategias que se lanzó a través de la gerencia del centro en esta actividad. Entonces es también mandarle ese mensaje de tranquilidad a los clientes. Sin embargo, pues a veces más que el tema de que te vayan a hacer un atraco directo, es un tema de que ahí sí compartimos el tema del espacio público, es cómo nos exponemos, o cómo uno dice, bueno, entonces okay, no debería ser así, pero entonces como la víctima tiene que resguardar sus recursos de una manera para que no vayan a haber sustracciones de cosas, de que no te sustraigan el celular. Difícilmente te van a atracar como tal, pero sí te sustraen las cosas sin que te des cuenta, lo que se llama el cosquilleo, famosamente pues en el sector. Y la invitación pues como para los clientes a ser muy cuidadosos, y también otras invitaciones es a usar el transporte público, pues porque el tema, digamos que nuestros granitos o punticos oscuros son el tema del espacio público y el tema de la movilidad. Claro. Y el tema de la movilidad. Sí, y si bien contamos con muy buenas zonas de parqueo también en el centro, pues es un momento para programarnos más bien para irnos en transporte público, poder salir a las vías arterias que no están tan congestionadas y poder hacer unas compras de Navidad un poco más cómodos y seguros. ¿Y cuáles son las expectativas desde ASO Guayaquil y desde FENALCO con Medellín Despierta, que generalmente es una jornada muy exitosa? Bueno, pues que lo conversábamos también con Janet, el centro de Medellín tiene una dinámica distinta hasta que los usuarios pues lleguen, porque en la noche, que es parte de los retos que desde el gremio nos soñamos, una ciudad 24 horas, un centro de Medellín despierto en la noche, pues en el centro hasta que se agote el tráfico de clientes, pero pues en los demás centros comerciales y en el comercio se están preparando también. Es un ejercicio que como ciudad nos va preparando nuevamente para ese gran sueño. Ojalá tuviéramos una ciudad de 24 horas, poco a poco ir pedaleando ese sueño. Bueno, para nosotros la venta de este último trimestre representa el 40% de las ventas de todo el año, y por eso nos la jugamos toda. ¿Cuál es la ventaja? Y como les decías incluso ahorita en la previa, era que en el sector de Guayaquil, si bien Medellín Despierta no es la principal estrategia, porque en el sentido práctico vuelvo a lo mismo, nosotros madrugamos mucho. Entonces usted encuentra comercio abierto en esta temporada desde las 7 de la mañana, usted ya encuentra mucho comercio abierto. Y el comercio que regularmente en otras temporadas está cerrando 6:30, es un comercio que se extiende dependiendo de la demanda de clientes que tengamos. Entonces en esos días, por ejemplo, nosotros no decimos el 24 cerramos a tal hora como lo hacemos en los centros comerciales formales de las otras categorías, no, eso es a las 10 sino de la noche, que cerramos hasta a la hora, la gente tiene la disposición de quedarse hasta la hora que el público así lo requiere. Entonces, todos muy bienvenidos en Guayaquil, obviamente, a hacer esas compras, y esa es nuestra principal temporada. O sea, generamos muchísimos empleos, y hay un punto especial, y es que esos empleos, el 63% son mujeres cabezas de hogar. La cifra nacional es que el comercio le aporta al empleo de las mujeres alrededor del 50%. Son mujeres. En el sector de Guayaquil el 63%, o sea, estamos por encima de la media nacional de cómo empleamos mujeres. Y el 80% de los líderes
y gerentes de este sector son mujeres. Entonces, un sector con alta empleabilidad para las mujeres. Entonces, ahí seguimos haciéndole fuerza de todo el componente social, porque lo social no es solamente salir a dar ahorita natilla y buñuelos o salir a dar regalos, que también lo hacemos y nos vinculamos con unas campañas muy bonitas, sino que lo social es dar empleo, empleo de calidad, empleo con buenas condiciones, con prestaciones y con seguridad social. Y ese empleo lo encuentran muchas familias de Medellín allí, en el sector de Guayaquil. Entonces, por eso esta economía sigue siendo tan importante para el impacto social y económico del resto de la ciudad. María José tiene complemento a eso. Sí, yo les quiero contar cuando en FENALCO le preguntamos a los antioqueños cómo iba a ser esta temporada. Nos dijeron que el 43.8% va a comprar los regalos del 1 al 15 de diciembre. El 26.4% del 16 al 24. Y el 23% fue muy juicioso y lo compró en noviembre. Y los, Fue súper y juicioso. los que compramos todo el 24 a las 10 de la noche. Porque hay mucha gente así. Estás en ese me cuento. La fila del vestido. Y Sí, ojo a otro dato. El 38.5% va a destinar un presupuesto mayor que el que destinó el año pasado y el 24.2% el mismo presupuesto. Pero cuando les preguntamos, bueno, ¿y de dónde va a sacar la platica? El 46.8% dijo que del sueldo y el 40% dijo que de la prima. Entonces, la prima, un 40% para destinar a los regalos. Muy buenos datos. Yo me voy a salir un poco de Medellín porque quiero, María José, aprovechar para tocar un tema de una región, oriente antioqueño, lo que está pasando en Río Negro con los transportadores y lo que significa también en la dinámica comercial de ese municipio para otros de la región, teniendo en cuenta los centros comerciales y demás. ¿Cómo ven ustedes el asunto desde FENALCO? Bueno, nosotros hemos estado acompañando mucho esta situación porque nosotros tenemos una regional en Oriente. Aquí hay que entender algo. El oriente antioqueño son 23 municipios, pero Río Negro es el polo, sí o sí. Si se para Río Negro, se para el oriente. Hay un tema que es City Río. Nosotros hace un año estuvimos mediando para que ese paro se levantara porque ya iban 10 días y nuestros comerciantes se iban a quebrar. Eso era debido a muerte por la temporada, que de hecho les cuento que pues ese paro dejó embodegados a varios comerciantes con las luces de Navidad para vender y demás. Eso es muy difícil recuperarlo durante el año. Pero entendemos que estuvimos en las mesas de concertación, en las mesas de construcción conjunta de City Río durante el año, entre ambas partes del paro, pues con la alcaldía y los transportadores. La CEO, la Cámara de Comercio, Azocolflores y FENALCO nos reunimos con las empresas transportadoras, conversamos, llevamos el mensaje a la alcaldía de Río Negro. El paro sigue. Sí, y exigimos realmente que se garanticen las condiciones para que el comercio pueda abrir. O sea, no es justo un trabajador caminando 2 horas para llegar a su trabajo. Gratamente vemos que ha mejorado la situación, ya hay mucho más flujo de transporte, la alcaldía ha dispuesto otras formas de transporte para que los trabajadores puedan llegar a sus empresas, para que la gente pueda llegar al comercio, el parque pueda abrirse, los comerciantes puedan mover pues su economía este mes tan importante que ellos mismos dicen. Lo que nosotros hacemos en diciembre son 3 meses en uno, o sea, 3 meses de cualquier mes del año. Para nosotros es un tema ya más político y ahí nosotros no tenemos nada que ver, lo único es que como gremio le exigimos a la administración que garantice ese derecho a salir a trabajar, a la libre movilidad que tienen tanto los comerciantes como las personas, la comunidad de Río Negro y del Oriente, porque recuerden que si se para Río Negro se para el Oriente. Así es. Todo, absolutamente. Janet, una última preguntita, si Felipe me permite, Bien con este pueda. tema. Hemos estado viendo imágenes de la informalidad. O sea, es que el tema es muy complejo porque es que uno no alcanza a llegar al centro comercial del centro, es decir, porque hay tanto artículo en la calle que uno lo compra en la calle. Y hay tantos, es que no hay, usted lo decía, hay una informalidad donde la gente lo que hace es que incluso entran al centro comercial, les fían y salen y venden afuera. ¿Cómo ha sido ese control? ¿Cómo se sienten acompañados? Ha sido difícil porque es que este año, si uno da la vuelta, hay más informalidad que el año pasado. Total, esa es nuestra queja permanente, María José. Yo lo estábamos conversando ahorita, el miércoles tuvimos reunión incluso con el sector sobre este tema específicamente. Creemos que se ha mandado un mensaje errado
desde algunos sectores de la administración en relación con el dejar hacer de los hacia las ventas informales. Como lo decimos en Guayaquil, nosotros no nos imaginamos un sector, el sector de nosotros sin ventas informales. Esa parte del ADN, o sea, tener ventas en la calle hace parte del ADN del sector de Guayaquil, pero deben ser ventas reguladas, controladas y con espacio para los peatones. En la administración pasada se hablaba mucho de espacios para los peatones y entonces por eso se peatonalizaron algunas vías y se cerraron y se limitaron algunas vías vehiculares para que hubiesen ciclovías y espacios para los peatones, pero nuestra queja siempre ha sido no son espacios para los peatones, son espacios para la informalidad y no solo para la informalidad sino también para la ilegalidad. Nos hemos sentido muy huérfanos en ese tema, definitivamente hay un gran vacío, porque adicional a la temporada que siempre, digamos, es tradicional que hay muchas más ventas informales, pues en esta vemos que empezaron antes y que se ha ido y que está mucho más descontrolados, hay menos espacio. Usted habla con un ventero informal de toda la vida y el ventero mismo se queja. Porque tiene 5 nuevos al lado. Sí, y el tema del perifoneo, o sea, es que no solamente es la venta informal. Yo hablaba con el señor de los aguacates y me decía, definitivamente estoy que no doy más porque no puedo de la cabeza, porque esta persona que llegó y se instaló esta semana acá tiene este parlante a todas, ¿cierto? Entonces, el tema de la contaminación por ruido también, recuerden que es una zona suave, una zona ambientalmente protegida. Hay unos espacios que el comercio formal ha recuperado, como la zona de Alhambra, y ahí generamos una alerta muy grande porque había un anuncio de una venta de espacios y de ocupación irregular sobre esa zona, de una feria navideña o algo parecido. Y ahí generamos una alarma porque realmente no vamos a permitir que esos espacios que se han recuperado con la inversión del comercio privado y también con lo público se vuelvan a invadir. Entonces, hay unos retos grandes. Pero la alcaldía está dejando meter gente, seamos claros. Total, eso no ha habido, yo siento que no hay una política clara de espacio público, y eso pues tiene todo el trasfondo social, definitivamente. El sector decimos que son alrededor de 16.000 ventas formales y hay un aforo de una cifra por allá histórica de hace algún rato de 4.000 de aforo para 4.500 ventas informales, pero las últimas cifras que nos dicen es que tenemos alrededor de 20.000 ventas informales en el centro, o sea, de hecho ya estamos superando el tema de la informalidad, está superando la informalidad. Entonces, realmente es muy preocupante y lo otro que vemos es que esos pocos actores de gestores que tenemos en el espacio público trabajan hasta las 4 de la tarde. ¿Y usted sabe a qué hora se vuelve más caótico el espacio público? ¿De las 4 para adelante? Al finalizar la jornada, porque ahí es donde todos aprovechan, porque es donde la gente que viene de sus trabajos confluye en el centro para hacer el tránsito hacia otros lugares y entonces es una zona que puede haber mejor venta, entonces realmente es caótico, aparte de los funcionarios que han sacado para trasladar a controlar el tema de alumbrados. Entonces ahí sí necesitamos ese es un llamado urgente, porque no es un ataque al informal, todos necesitamos trabajar. El sector es muestra de que anteriormente muchos de los que hoy son grandes empresarios del sector de Guayaquil inicialmente fueron venteros informales, pero eso tiene que tener una política, tiene que ser un plan de transición, de pasar de la venta informal en que en algún momento puedan llegar a la formalización, a la legalización, a que hayan herramientas y vías para hacerlo. María José, un último asunto. Expectativa del gremio con salario mínimo. Centrales obreras han pedido el 20%. ¿Cómo ven ustedes eso? Porque es un tema que pesa fuerte en los gastos fijos del sector comercial. Bueno, nosotros todavía no tenemos la posición de ese aumento que se respalda por parte del gremio, pero aquí quiero dejar algo claro y es que cada movimiento, cada regulación que se dé en el mercado laboral afecta de manera inmediata a las personas más pobres. Mientras más difícil sea acceder a un empleo formal, más va a aumentar el desempleo y la informalidad. Entonces, aquí nosotros llamamos a la mesura, a entender que desde Bogotá es imposible entender este país, a entender que las dinámicas laborales en Bogotá, en Medellín, en Cali, son diametralmente opuestas a las que hay en otras ciudades, en otros municipios y especialmente también en el área rural de este país. Entonces, cada regulación, mientras más se suba la vara para que la gente acceda a un empleo, la estamos condenando al desempleo y a la informalidad. Entonces,
Esto claramente va a ser muy importante para la generación de empleo del próximo año. Va a ser muy importante también entender que en esa mesa de concertación en el que está el gobierno, representantes de las empresas y representantes de los trabajadores sindicalizados generalmente, no están ni los desempleados ni los informales, y que también es muy fácil regular el mercado laboral si nunca se ha tenido una empresa, una microempresa, si nunca se ha prestado para pagar nómina y después se ha ido a mercar sobregirado, y si nunca se ha tenido que perder el empleo porque pues definitivamente la nómina sube tanto que no se pueden tener tantas plazas.